¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Personalidades. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros como cualquier día que nos vean, de verdad. Estoy contentísimo de recibirles, de estar con ustedes, de que además nos sigan en las plataformas digitales para que hagamos redes sociales, por supuesto. Y también porque, pues bueno, han sido sus comentarios increíbles a todos los episodios que hemos subido en este podcast de Personalidades y sobre todo en nuestras redes sociales. Ya saben también que nos pueden sugerir, nos pueden escribir para enviarnos sus sugerencias sobre quién quieren que estén con nosotros, quiénes quieren que contactemos, que platiquemos con las personas, porque pues bueno, al final de cuentas de esto se trata, de que construyamos conocimiento, que construyamos redes, que vayamos conociendo de muchas cosas. Entonces, como ya es costumbre, fíjense, les cuento, amigas y amigos, antes de continuar, discúlpenme, les recuerdo en dónde pueden vernos, en dónde estamos presentes. Estamos en nuestras plataformas digitales, estamos en X y estamos en Instagram como Columna al Margen, estamos en Facebook como Al Margen y también estamos en YouTube como Al Margen. También no olviden seguir nuestra página de internet columnaalmargen.mx, donde bueno, van a encontrar plumas exclusivas, análisis, van a encontrar datos periodísticos y pues bueno, gente especializada que esté escribiendo con nosotros en columnaalmargen.mx. Y pues bueno, les comentaba que como ya es costumbre, el año pasado, fíjense lo que son las cosas, estábamos iniciando este proyecto de Personalidades, me parece que era el segundo o la tercera emisión de Personalidades, cuando vinieron a visitarnos gente muy joven, gente de la Universidad Mesoamericana, y al final de cuentas ellos iniciaron este proyecto junto conmigo, junto con la producción de Grupo Al Margen, y pues bueno, fueron los pioneros, fueron de los primeros invitados que tuvimos aquí en el podcast Personalidades, y ellos cada mayo de cada año celebran su Semana del Estudiante, y es precisamente por eso que nos visitan nuevamente en este episodio estudiantes de la Universidad Mesoamericana, específicamente de cuarto semestre de la licenciatura en comunicación, que pues bueno, los comunicólogos, como saben, tenemos mucho que decir, mucho que aportar, no nos para la boca en muchos sentidos, pero también en muchos temas de interés social y muchos temas de interés común, tenemos muchas cosas que opinar, tenemos muchas cosas que decir y pues bueno, hoy se encuentra con nosotros un grupo numeroso. La dinámica de este podcast va a ser un tanto diferente a lo que venimos acostumbrados o cómo lo hemos llevado. Es decir, van a estar ellos pasando de grupos de 3 en 3 para que puedan desarrollar algún tema aquí en esta tacita con nuestro logotipo de Grupo Al Margen. Hay diversos temas, ahora sí como si fuera examen profesional, ¿no? Aquí en este grupito vamos a sacar un tema de cuál es y bueno, vamos a desarrollar durante un tiempo este tema que es bueno, son temas que ellos mismos propusieron, que esto es lo más interesante de todos, ¿no? Y pues bueno, en este primer bloque de este episodio de Personalidades me encuentro con Dulce, Irma y Javi. Dulce, Irma y Javi, estudiantes de Comunicación de la Universidad Mesoamericana, la gloriosa Universidad Mesoamericana. Yo también soy egresado de la Universidad Mesoamericana y pues bueno, al final del día yo creo que tenemos mucho que aportar y que decir. Entonces vamos a revolver los temitas que vamos a desarrollar. ¿Qué tema nos toca hoy? ¿Quién dice yo? ¿Quién saca? Yo. Irma. Dulce. yo. Mano Santa. Mano Santa. A ver. Corridos tumbados versus rock. Corridos tumbados versus rock. Hombre, qué gran tema. No, vamos a estar disertando sobre esto, 15 minutos y pues bueno, esto corre tiempo. Entonces, corridos tumbados versus rock. Qué gran tema, además, porque los corridos tumbados es algo que está muy de moda ahorita en los jóvenes, pero ¿cómo ven los corridos tumbados ustedes? Yo honestamente no escucho mucho esa música. Ajá. Pero igual creo que no es tanto el estilo, tal vez es la letra. Uh-huh. Como el mensaje que están transmitiendo, muchas veces va como mucho con la violencia y todo eso, entonces ahí hay que poner límites. Pero igual siento que no es tanto el género, sino el mensaje que va a transmitir la canción. Es el mensaje el que transmite la canción. ¿Se podría decir que más o menos pasaba lo mismo con el reggaetón? Sí, yo siento que algo que nos enseñan en comunicación es de todo comunica. Las letras tienen un trasfondo. Los corridos, quieras o no, si las letras de las mismas canciones pues nos están diciendo algo, siempre van a reflejar parte de nuestras sociedades, parte de la ideología, sobre todo de los jóvenes, que es lo que más está trayendo. Pero también hay que ver la diferencia o el marco como de un antes y un después. Antes era como de política,
generar crítica. Ahorita es como de marcas de ropa, de quién carga mejor posicionamiento socioeconómico. Claro. Entonces es como de muchos elementos que dices, van a dar a conocer algo. Pero, ¿dan a conocer algo o no dan a conocer nada? No necesariamente. Siento Ajá. que muchas veces son letras muy vacías, porque en realidad solamente sirven para entretener o para atrapar a un cierto grupo, y en este momento son los más jóvenes, Ujú. porque siento que buscan como a qué pertenecer o a qué grupo reflejarse. Entonces no necesariamente es un grupo padrísimo o un grupo al que puedan estar tan orgullosos de Ujú. decir, yo escucho grupos tumbados, pero pues cada quien es libre de escuchar lo que quiere. Claro, digo, en ese sentido, pues por supuesto, cada quien Hay es... gustos. Exactamente, es que en gusto se rompen géneros. Y hay gente que honestamente sí defiende mucho los corridos tumbados, ¿no? Que tiene mucho que ver con el género, pero también hay una especie de ley ahorita en México que en alguna situación prohibió los corridos tumbados, ¿no? Que tanto también está bien prohibir y no prohibir, y sobre todo, como lo decía Dulce, las letras de repente hacen mucha apología, quizá a cuestiones no tan bien vistas a nivel sociedad, ¿no? Es decir, hacen apología del delito, de cargar armas, Sí. de tener tener esta aspiración a ser como personas que delinquen al final de cuentas, ¿no? Digo, por no decir, por tener cuidado con las palabras para que no nos lo vayan a quitar, no nos vayan a bajar. Políticamente correcto. Exacto, tenemos que ser políticamente correctos. Estas personas que no se dedican a algo lícito, pues, pero esto tiene que ver, entonces, qué tanto sí es la letra, qué tanto comunica y qué tanto ven la identificación de la juventud en general, no específicamente de ustedes, con este género de música. Creo que igual hay que verlo desde una perspectiva de género. También. Porque la idea que se da de la mujer en esta música es como muy violenta, muy misógina, y que lamentablemente la mayoría de personas que lo escuchan son jóvenes, desde prepa hasta universidad. Entonces, ¿Cuáles son las ideologías que se están construyendo? Porque Justo. también está esta parte de, sí, todo comunica, pero ¿qué nos está comunicando? Al final también hay que observar el por qué se está justificando o se está aplicando una ley. Ajá. Porque al final todos los medios que hemos tenido a lo largo de la historia, sobre todo en la actualidad, las redes sociales, pues están siendo un cambio para normalizar o rechazar ciertas cosas. En nuestra sociedad la moral siempre va a pesar demasiado, el deber ser, el cómo tiene que comportarse, y este tipo de contenidos lo que hace es reforzar estas ideologías. Algo que mencionaba Dulce es como de el rol que tiene la mujer es como de muy despectivo, casi poner o encasillar a la mujer en cómo tiene que funcionar, cómo tiene que ser una mujer. Sí, claro. Y hasta en los mismos videos, porque no solamente es la letra, sino la parte visual que nos está mostrando como de, ¿qué te está mostrando? Chavaquitos de 20, o sea, de nuestra edad, Sí. 20, menos de 25 A ver, años. claro, a veces más pequeños, más jóvenes Son que más ustedes, ¿no? pequeños, Sí, o sea, claro. y realmente creo que había uno que se llama Xavier o Javier. Ujú. ¿no? Es un Xavi, creador. creo. Ajá, de que Tu tocayo. No, es lindo. Ok. Bueno, solo tocayo, bueno. Casi tocayo. o sea, se ve como un niño de menos de 20 años. Sí, tienes Este toda la niño tiene razón. como antes Que es de como sus de 18. qué están promoviendo, y sobre todo esta parte de identificación de si él lo hace, ¿por qué yo no? Y sobre todo las sociedades son por movilizaciones. Nunca vas a ver de que, ay, no, yo no me junto a eso, no sé qué. Porque la carga social siempre va a pesar mucho de, es que si no me siento incluido, pues no importa qué tenga que hacer, pero yo me meto. Claro, claro. Es que siento que buscan como a qué pertenecer, pero en esta parte el rock ha generado mucho más movilización y ha sido como un parteaguas, porque también ha generado mucho como identificación entre Claro. otro grupo de personas, porque antes de los corridos tumbados ya existía el rock, y creo que yo que escucho rock a veces, no necesariamente son tan violentas las canciones, Claro. o como tan despectivas, porque Claro. ni siquiera es como la violencia que generan, solamente como el tipo de lenguaje que utilizan, o como a quién está dirigida y qué está queriendo promover, porque los niños, porque son criaturas, los niños son muy maleables y son Esponjitas. esponjitas. Sí, todo entonces, atraen, todo absorben. todos se quedan y todo repiten. Entonces, entre más coloquial siento que sea el lenguaje en todas esas canciones, es más sencillo que las tengan, porque en el rock las canciones no hablan, no ocupan como eso, como muletillas o como palabras como tan comunes que Ajá. ocupa como todo mundo, y es algo que sí tiene mucho los corridos tumbados. Entonces siento como que se identifican más como con lo general, o como con lo de diario,
Claro. Que por eso lo consumen más, pero siento que el rock a mí me gusta más. Ah, bueno, por supuesto, digo, hablando ya al final de cuentas, y no es un enfrentamiento al final de cuentas que uno sea mejor que el otro, simplemente es que muchas personas y muchos especialistas consideran también que puede ser el sonido de una generación, pero al final de cuentas el rock, desde la década de los 50 que se va creando con Elvis Presley, con bueno, todos estos exponentes ya del rock and roll y que luego cómo va generando, empiezan a ser identificables por una ideología. El rock representó un movimiento social. ¿Qué tanto puede generar el corrido tumbado un movimiento social? ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer o no lo está haciendo? Según su perspectiva de ustedes, muy personal. Sí, yo siento que sí, pero es como esta parte, ¿desde qué perspectiva están generando este movimiento? Es un movimiento de literal movilizar gente, pero no con conciencia. O sea, es de, te atraigo un montón, pero ¿para qué los estás atrayendo? Simplemente por gusto, simplemente porque no quiero sentirme fuera del grupo. Pero en cambio el rock es como de muchas canciones, muchos géneros a lo largo de la historia han sido eso, manifestaciones ideológicas. Exacto. Que están revelando parte de los fenómenos sociales. Uno de los temas que abordaba igual en una materia era el hip hop, considerado cultura. Es realmente lo que ha hecho el rock. O sea, el rock no nada más es de, al menos al primera instancia, si yo escucho como de rock, se me hace como de sonidos muy fuertes. Claro, porque hay diferentes subgéneros también del rock, siento ¿no? que es eso Pero también que muchas veces lo vinculas o hay como ciertas estipulaciones que dicen, no, es que casi se persinan. Es que también mucha gente tenía la perspectiva de que el rock era música diabólica, pues. Sí. ¿no? Pues estuvo prohibido mucho tiempo, Claro. igual, ¿no? Porque creo que la pregunta es, ¿qué es lo que a qué te llama? ¿Qué es lo que está haciendo los corridos tumbados? Por ejemplo, está muy de moda esto de las gorras, o un tiempo estuvo muy de moda que todos cargaban sus gorras como con cierta cosa. como con un animalito. Con un gallo, ¿no? Ajá, Yo Sí. no quiero evidenciar, pero, o sea, en nuestra universidad. Muchos. O sea, sí se vio esta parte. Nosotros en tercer semestre era entrar a los de primer semestre y era como de, parecían fotocopiadoras. Todos con el look de Javi de Peso Pluma, ¿no? Sí, Justo, Bueno. y al final no está De mal. Javi contra el cantante, pues. Sí, no, yo dije, nefasto, yo no. porque incluso se hacen llamar alucines, ¿no? Como que es todo esto de el dinero fácil y eso, y el rock creo que siempre haya incitado a las personas a ser como rebeldes. Sí. Desde que el rock nace, desde Elvis, todo era como... Porque a Elvis se le criticaba mucho por cómo bailaba, porque Claro. no bailaban así y era como justo eso, ¿no? Era Ese rebelde. Era demasiado atrevido en su Sí, momento, ¿no? en su momento. Entonces creo que el rock siempre ha sido como, llamen a los jóvenes o manifiéstense. El rock mexicano igual siempre ha sido así como, no quiero decir como más revolucionario, pero sí. Pues al menos el grupo que vino a Oaxaca, Moderato, o sea, la letra de las canciones que tienes como de... Molotov. No, Molotov, que estuvo la semana Ajá. pasada. Ajá, que estuvo la semana pasada y es como de la letra de las canciones está revelando Aunque algo. también hacen apología al machismo. Claro. También. Sí, muchas de ellas. Pues no se puede excluir. Claro, Ningún no se género. puede excluir, pero al final de cuentas, una de las cosas que hay que entender es que al final de cuentas no hay que hacer presentismo en esta situación. Es decir, no juzgar lo que fue en el pasado Sí. con la mirada y con la información De ahora. que tenemos actualmente. En los 90, Molotov fue completamente disruptivo. Y fue disruptivo en un sentido de que a ustedes no les tocó, ustedes son muy jóvenes. Pero a mí que me tocó Molotov en mi adolescencia, o sea, escuchar a Molotov era realmente un desafío. Y era ir en contra de muchos cánones y de muchos paradigmas sociales que te ponían. ¿Por qué? Porque a Molotov no lo veías en la tele. No lo veías no había redes sociales en los 90, medios. pero en los medios no lo escuchabas en el radio, no lo veías en la tele. Llegabas a ver el video de Molotov en televisión de paga, en ese momento, en los años de gloria de MTV, ¿no? MTV, sí. Ok. Llegaban, claro, cuando pasaban música en MTV, ¿no? Ya no era el de No, había Acapulco videos. Shore y esas cosas. Donde cuando pasaban música realmente chida en ese canal, ahí era donde podías ver y podías disfrutar de este tipo de movimientos que representaron una situación disruptiva, representaron una situación de rebeldía. Dijeron groserías cuando no se decía groserías en la música. Y varias. Y muchas, ¿no? O sea, tenían canciones hasta con títulos con malas palabras, Sí. ¿no? Fueron realmente una bandera de rebeldía en su momento. No sé hasta qué punto si algún cantante de corridos tumbados, y llámese como se llame, pueda generar o pueda tener esta influencia que tuvo Molotov en su momento. Tal vez sí puede tener influencia en el grupo de personas más jóvenes en este Posiblemente. momento, porque siento que lo consumen más jóvenes.
pero tal vez no necesariamente la influencia necesaria como para que los jóvenes que lo escuchen generen un movimiento social que haga algún cambio. Porque Molotov fue un cambio para que la música y los cantantes pudieran tener como un antes y un después Claro. de qué era políticamente correcto o no decir en las canciones. Ahorita, si eso no hubiera hecho Molotov en su entonces, siento que los cantantes de corridos tumbados no tendrían la libertad de expresión de Claro. decir tanta sarta de cosas, porque en realidad ya no es solamente ser groseros, ocupar palabras como groseras, ya es como toda la canción va dedicada a ser Claro. grosero con un grupo específico y como a estereotiparlos, muy nefasto. Claro, fíjate, Javi, que tienes mucha razón en una situación. Mientras, en todo. Hay que entender, también lo decía Irma hace un momento, entender que todo comunica y es las cosas en cómo se dice. Cuando eres comunicólogo no es también lo que se dice, sino cómo se dice, con qué intenciones lleva. Y las canciones de Molotov podrían haber tenido malas palabras, pero no tenían una mala intención. No. A diferencia, quizá, de lo que puedan ser, y digo, no estamos criticando ni mucho menos, de lo que pueda ser este género de música, que puede tener una intención, ya lo decían nuestras compañeras, ¿no? Ya puede tener una intención de cosificar a la mujer, de hacer apología del delito, de muchas otras cosas, ¿no? Yo la verdad, Adelante. yo la verdad veo muy difícil como que los corridos tumbados realmente marquen un cambio social. Porque, por ejemplo, cuando pasó esto del Tlatelolco, hubieron muchos grupos de rock que hicieron música a través de eso. Sí, claro. Sí. Yo recuerdo que mi papá me contaba que igual Caifanes tiene una canción sobre eso que Antes habla... de que nos olviden. Sí, antes de que nos olviden. Antes de que nos Entonces olviden. creo que ahí hay un mensaje, y no nada más de las canciones, realmente de los grupos en sí, tienen un mensaje, tienen una identidad, y siempre están como alentando a los jóvenes, e incluso generaciones que ya pasaron, y nuevas generaciones siempre como a hacer algo, y se mantienen en el mensaje, y siento que pues los que cantan corridos tumbados, no... Tal vez no tienen esa intención. Si tuvieran esa intención, tal vez lograrían algo, porque siento que ni siquiera es como Sí el están género. jalando gente. Solamente jalan gente por tener fama, algo que no hacen los de rock. Por Claro. ejemplo, ahorita hay como grupos emergentes o que se están posicionando en el rock que no necesariamente hacen apología como todas estas como cosas negativas que sí hace los corridos tumbados. Han habido muchas giras ahorita que promueven muchas cosas, y entre todas esas cosas es no cosificar a las personas y no atacar a los grupos, porque más que atacar y de ponerse en contra de un grupo es como unir a una comunidad, algo que ya había hecho el rock hace mucho tiempo. Porque Claro. siento que se quedaron como con el estereotipo de que el rock es como violento, pesado, como muy brusco, pero siento que entonces hay como una discrepancia, porque si el rock es así de violento, solamente con escuchar como el tono de la melodía, Claro. tendría que haber esa misma reacción con las letras de las Exacto. canciones de los corridos tumbados, porque Eso. son muchísimo más violentas que escuchar metal. Claro. Porque el metal solamente es fuerte, pero no es grosero, Claro. no es antisonante. Incluso es de protesta, ¿no? Es escuchar Justo desde eso. Nirvana, desde Red Hot Chili Peppers o Sí, sí, o los sí. grandes grupos de rock mexicano como Caifanes, como Fobia, como todos estos que... Está uno que- increíble de sí. Warning, increíble. Ah, claro. Aparte son las primeras, no sé si las primeras, tal vez voy a decir una burrada, pero han sido las que están posicionando en este momento y han sido como un movimiento mundial, porque de verdad que ya han visitado muchos espacios y muchos lugares y llenan conciertos, y no necesariamente son groseras o violentas y no caen como en el estereotipo de que las mujeres no cantan rock, algo que ha sido como muy revolucionario también. Claro, la mamá del rock en México se llama Kenny Los Eléctricos. Eso no lo puede discutir No, absolutamente nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, tenemos 20 segundos. Conclusión muy rápida. Escuchen más rock, menos corridos. Ok. Yo les exhorto a generar crítica, o sea, nada más escuchen, Esa. sino sean conscientes de que están escuchando. Muy bien. No se queden con el estereotipo de nada, porque podríamos decir que hay un estereotipo de los corridos tumbados y también lo hay del rock, pero no necesariamente es necesario quedarse en esa burbujita. Exploren más géneros, no se queden con los corridos, quédense con el rock. Tan fácil, ¿no? Tan Tan fácil. fácil. que Sencillo. hacer el rock. Es mucho Oigan, mejor. qué padre la pasamos. Yo creo que podemos hacer Bomba. otro Sí, podcast sí. de todo Otra este hora. tema, otra hora más. Pero pues bueno, tenemos más integrantes de esta generación de la Universidad Mesoamericana que están celebrando su Semana del Estudiante y que pues bueno, están aquí. Entonces, ¿se despiden de ustedes en este bloque? Adiós, gracias. Irma, adiós. Yo soy Javi, ella fue Dulce. Yo fui Dulce, perdón. Sí, Dulce, Irma y Javi. Gracias, por favor. Nosotros Gracias. hacemos una pausa porque vienen más chavos de la Mesoamericana.
Estamos de regreso aquí en Personalidades. Gracias por continuar con nosotros. Y pues bueno, en este segundo bloque ya están 3 chicas también de la Universidad Mesoamericana de cuarto semestre de la licenciatura en comunicación, que pues bueno, como ya les había yo comentado, están celebrando su semana del estudiante y pues bueno, vamos a platicar del tema que les toque aquí en la tacita. Entonces hoy se presenta, está con nosotros en este bloque. En este momento estoy Carla Itzelper Ramírez. Carla. Clarisa. Clarisa. Abril. Y Abril. Aquí están Carla, Clarisa y Abril. Vamos a ver qué tema nos prepara la tacita, a ver quién es la valiente que va a sacar el tema. El impacto del marketing en los consumidores. El impacto del marketing en los consumidores. Ok, pues bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a tener 15 minutos, por favor, para platicar de este tema. Y pues bueno, marketing, hablar de marketing, wow, todo está a la venta el día de hoy, ¿no? Sí, sí. Abril. Sí, pues el marketing se encarga, son las estrategias que utilizan las empresas para poder vender sus productos, sus servicios. Y ahorita siento que las empresas tienen que tener buenas estrategias para poder llegar a los consumidores. Porque aunque no crean, no es tan fácil hoy en día ya de persuadir a las personas para que consuman un producto o un servicio. Y es, wow, es un trabajo muy fuerte. Es un trabajo muy interesante, muy fuerte. Oigan, aquí también en este estudio tenemos un programa de marketing especialidad, se llama Marketing Local, lo conduce Carlo Aguilar, que pues bueno, él es mercadólogo también de gran trayectoria, pero pues bueno, discúlpeme si nos estamos robando un tema, pero pues es un tema que nos salió aquí, ¿no? Entonces, ese es el punto. Yo creo que hablar de las campañas, hablar de las marcas, hablar incluso de redes sociales es tener el marketing en la mesa. Estamos viviendo con la mercadotecnia, ¿no? Claro, convivimos día a día con la mercadotecnia. El salir a la calle y ver mercadotecnia para nosotros es algo común. Sí. ¿Cómo percibes tú la mercadotecnia? ¿La vivimos? ¿Somos conscientes de ella? ¿Qué pasa? Pues creo que igual como dice mi compañera, que al salir a la calle, consumimos mucho lo que es la mercadotecnia, lo que es el marketing en varias cosas que nosotros queremos consumir. Entonces sí es como que mucho consumo el que damos. Porque, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Marketing de una cantante que te gusta, ¿sabes? Hace todo lo posible para consumir sus cosas. Entonces, creo que sí es mucho lo que... Y ese has dado en un punto medular. Los cantantes, las películas, las series, son un producto. Tienen que ser un negocio, tienen que estar a la venta. Pareciera que no, pero pues lejos de otra cosa, hablar de todas estas cosas que parecieran que nos entretienen, de todos estos productos, estamos hablando de un consumo, estamos hablando de modelos de negocio, estamos hablando de cómo conoce el mercado del cine, por ejemplo, a las audiencias. Es muy interesante, al final de cuentas, es este modelo de marketing, cómo ellos al final de cuentas tienen esa manera de impactar en la sociedad, ¿no? Sí, por ejemplo, el marketing lo vemos en todo, o sea, desde que prendemos nuestros teléfonos, estamos en TikTok, por ejemplo, cuando entras te aparece un anuncio. Entonces siento que no simplemente es cuando sales, por ejemplo, en los camiones o en cualquier lado vas a ver algo que te incita a consumir algún producto o servicio, pero incluso también desde el teléfono te llegan mensajes o invitaciones, incluso por correo electrónico. Entonces creo que estamos inmersos y cualquier tema ya, ahora sí que tienes que saber vender si quieres salir adelante de alguna forma. Entonces, eso implica pues hacer marketing, hacerle publicidad a tu empresa, a tu imagen, a una película, y tiene que estar bien fundamentado para que le pueda llegar a las personas y pueda convencerlos. Y eso es... las poblaciones son muy diferentes. Sí, claro. Es de diferente forma que le vas a llegar a una persona que a otra. Entonces, tienes que estudiar muy bien eso y para poder llegarles a la gran mayoría. Sí, claro, porque al final de cuentas el marketing lo que busca es eso, tener ese impacto y tener esta identificación con las personas, ¿no? Algunos productos que al final de cuentas llegan a identificarse y arraigarse tanto con las personas. Lo que se habla sobre la personificación de marca, es decir, cuando ya a una marca le ponemos una caricatura o le ponemos una figura, tipo el doctor que baila afuera, por ejemplo, ¿no? De las farmacias. No vamos a decir marcas para que no nos bajen el video, ¿no? Esta imagen también de la señora que va a comprar al supermercado, que está en esos supermercados color verde, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza a hacer esa identificación de las marcas hacia la gente y qué tanto también la gente
llega a percibir como suyos esta identificación o estas marcas? Creo que en esta parte el hecho de la investigación previa antes de lanzar cualquier producto es muy importante porque no va a impactar lo mismo a un cierto público que a un público de otro lugar, ya que necesitamos tener estos rasgos que diferencian ciertas poblaciones y llegarles desde este punto de vista para que este producto o este servicio tenga un impacto. Sí, claro, al final de cuentas, perdón, Abril, adelante. No, sí, continúe. No, entonces, yo creo que es un punto muy, muy interesante, ¿no? Generar como toda esta parte. Ahora también, el punto de la gentrificación, ¿es una situación de marketing? ¿Creen que es una situación de marketing? Pues de publicidad más que nada. El hecho de que hablemos de que hay ciertas publicidades en las que se da a conocer nuestro estado de ciertas características en específico, genera que más personas quieran venir y conocer y ver, no, pues así lo vi en redes sociales, así lo vi en la televisión y quiero saber cómo es. Uh-huh. Pero ¿qué tanto tiene que ver el comportamiento del consumidor para que haya una sociedad que permita la gentrificación en este punto, ¿no? No sé, ¿quién quiere desarrollar eso? Es muy interesante. Ajá. Porque creo que ahorita que salimos en cualquier calle ya vemos gentrificación. Incluso hasta la manera en que promocionan los restaurantes o así ya vienen los menús en inglés y todo eso. Y siento que ya la publicidad puede que ya esté más dirigido a esas poblaciones o a esos consumidores a ese mercado, claro, que a los locales. Porque si se da usted cuenta, casi es hasta los comerciales, todo, ya como más dirigido hacia las personas turistas que hacia las propias personas que viven acá. Y siento que su finalidad ya es llegarle a la mejor a ellos más que a nosotros. Incluso yo tengo una experiencia que fui a un restaurante, que no voy a mencionar. Claro. Pero a mis amigas y a mí, o sea, nos atendieron mal por atender a una mesa de personas turistas. ¿De extranjeros? De extranjeros. Y siento que ahí se ve luego la es que no se diría discriminación, pero sí es como de a ellos prioridades. O sea, nosotras incluso a mi amiga no le trajeron el plato que pidió y ya después ya no dijimos nada porque dijo, no, bueno, que nomás mi postre, y en la cuenta nos la hicieron mal, fue un servicio pésimo, pero a los demás, a ellos sí fue como de súper bien servidos. Ajá. Y nada más ahí te das cuenta también de todo eso, cómo es el trato, y pues como usted dice también es marketing, es publicidad de alguna forma para ellos. Claro, porque al final de cuentas el comportamiento del consumidor tiene que ver con estos hábitos de quienes consumen, tiene que ver con estas formas en cómo el mercado se va comportando y qué es lo que al final de cuentas, cómo se comporta. Yo creo que al final de cuentas la gentrificación pues tiene que ver con la oferta y la demanda. No sé qué tan bien ni qué tan mal esté la gentrificación, pero es el mercado, se está vendiendo, se venden cosas, el mercado está respondiendo a demandas auténticas de gente que está generando ese dinero. Ahora también las propuestas de marketing hacia los destinos turísticos, hacia nuestra ciudad. ¿Cómo ven esas propuestas de marketing? ¿Cómo se vende Oaxaca? ¿Cómo han visto que se vende Oaxaca en otras partes de la República o incluso en el extranjero? Siento que son partes muy idealistas en el hecho que, bueno, veamos lo que se acerca fechas importantes en el estado, que son la que es en general, y siento que a partir de eso es como llegarle desde ese punto y hacer más grande la gastronomía, hacer más grande el vestuario, hacer más grande los bailes, que visiten regiones o visiten lugares específicos, y como que en redes sociales como que le dan ciertos retoques para que llame más la atención. Y cuando llegan a ese lugar, no, es que pues no lo vi así en redes sociales. Es como una propuesta muy idealista por esa parte y llegar a ilusionar esa parte del consumidor para llegar a vender un producto o una experiencia. Siento que es como un defraudar al consumidor si lo ven de ese lado. No sé cómo lo ven. Sí. Ajá. Igual el hecho de, ustedes sabrán que vimos un comercial hace poco y toman a los turistas como de que nosotros les vamos a servir, como de que casi las están vistiendo o eso. Y también algo que mencionaba de los lugares, ahorita se está dando mucho lo de la turistificación, que es como un concepto de convertir a unos lugares que no eran turísticos a turísticos. Sí, claro. Como las playas vírgenes, por ejemplo, ahí pues obviamente casi no va la gente, pero ahorita incluso lugares hasta
zonas casi marginadas de la ciudad ya ves turistas, porque ya eso es lo que está pasando ahorita, que ya incluso lugares que de por sí no son turísticos, incluso la central de abastos va y ya hay turistas, entonces también... Claro, ya es le están una forma vendiendo de como un ganancia. producto. Sí, de hecho, bueno, yo, Ajá. perdón, Auri. Sí. Así que la semana pasada bajé por la central y digamos que incluso ya hay hasta guías que te muestran toda la central. ¿En serio? Ah, eso no había yo visto. Sí. Ajá. Y sí los van paquetes como son caros, ¿eh? Ajá, Ajá. y van como que de grupos de turistas y ya literalmente van recorriendo toda la central. Y los pasan por el basurero de allá. Por No, no es todo. cierto. Sí, los pasan por el basurero que está allá Experiencia atrás. completa. Claro. Me imagino. Ajá. Por ejemplo, una maestra que me daba turismo en el Cobao nos decía que creo que 1000 y tantos está o sea, en la El central, recorrido. ajá, en la central de abastos, y todos con cara de incluye robo, ¿es robo incluido? Incluye robo, incluye- Incluye que te saquen la carta. No, no es cierto. Un saludo a nuestros amigos de la central de abastos de aquí de Oaxaca. Pues bueno, quienes nos ven en otra parte de la República, si es que nos están viendo por allá, pues bueno, saben que que pues bueno, tienen que venir, es una experiencia, no todo es malo en la central de abastos, de repente se ha convertido en una zona un tanto complicada para todos los oaxaqueños, sobre todo porque conocemos, pero como todo también tiene su encanto, y yo creo que a través de ese encanto, por eso es importante que se va generando y se crean estas experiencias de marketing, es parte de Oaxaca, incluso pues la central de abastos está a una cuadra del centro histórico, pues, ¿no? Sí, y de hecho Oaxaca vive del turismo, entonces por algo hacen el marketing de esa forma, porque aunque no crean, de eso vive Oaxaca, del Sí, turismo. claro, claro. A veces menosprecian mucho por ejemplo, licenciaturas así de industria turística, pero si analizas bien, de eso vive la economía de Oaxaca. Claro, claro, yo y creo que por ahí se van en la publicidad. se tendría que potenciar mucho más carreras apoyo. del apoyo hacia el turismo, porque pues bueno, Oaxaca tiene una gran área de oportunidad con respecto al turismo. Ustedes lo ven a diario, van a la escuela ahorita por las mañanas, el semestre que viene por las tardes, van a estar viendo o ven cómo se mueve el centro. Una de las grandes ventajas y quizá, digo yo, privilegio de la Universidad Mesoamericana, pues es que está a una cuadra de la Alameda, ¿no? Está a una cuadra de la Catedral, está a pocos metros del Zócalo. Entonces les tocan desde calendas, les tocan desde bodas, les tocan desde marchas, Todo. les toca todo, ¿no? Ahí, o sea, estar el turibú. Parte de cuando uno imparte clases en la Mesoamericana es que el turibú se vuelve sonido ambiental. ¿No? Sí, claro. Ese turibús que está ahí en Morelos, enfrente del Monte de Piedad, se Así convierte es. en un sonido ya muy... Es el sonido de fondo de todas las de clases. todas las clases. Sí, claro, que tiene como en ese sentido. Entonces, pues bueno, este tipo, es que hablar de marketing yo creo que es una situación increíble que también nos da para platicar de mucho, sobre todo en ciudades, sobre todo en todo lo que tiene que ver esta sociedad de consumo, precisamente porque el marketing lo estamos viviendo todos los días. Desde cuando vas a la farmacia, desde cuando vas al supermercado, cuando vas a una playa, cuando estás viendo una serie, cuando estás viendo una película, escuchando música, abriendo Spotify, en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en todo. Al final de cuentas, estás viendo marketing, ¿ok? Entonces, pues bueno, chicas, nos quedan 2 minutos. Conclusiones. El marketing está en todos lados. Creo que no solamente en las redes sociales, creo que también en las plataformas de streaming. No sé si se han dado cuenta que hay opciones más económicas que nos exponen a este tipo de marketing de ciertas marcas, ¿no? Que nos dicen, no, pues vas a ver tu contenido, pero te voy a meter 2, 3 anuncios, 4. Claro, incluso el YouTube, incluso el Claro. Facebook, ¿no? Estás viendo algún reel, estás Que muy entrado en tu va. chismecito y te meten el comercial. En YouTube, En YouTube. y ya cada determinado minuto ya te entra un anuncio. Un anuncio, ok. En TikTok, sobre todo. En de TikTok que, también. 5 videos y un anuncio. ¿sí? Ay, maldita sea, ¿no? Incluso hasta en los influencers ya les pagan de que están sus videos y de la nada ya parece un video normal y de la Claro. nada, no, pues yo estoy usando Estoy con este producto, ¿no? Así. Ajá, ya, exacto, hasta en las películas. Que lo se hacen ve. como muy orgánico. Ok, conclusiones porque nos enfrascamos en el tema. Conclusión. No, pues la verdad el marketing es muy interesante, como decía Carlita, está en todos lados. Y pues tampoco dejarse llevar, es decir, no comprar por impulso, ahora sí que ser responsable en todo, pero pues igual disfrutar un poco. Está de muy lo que difícil ves. eso de repente. Te dejas llevar por las modas o los trends también. Sí, es lo que claro. compras, Bueno, por excepto dejarse llevar si te gustan. Claro, si te gusta a veces por impulso, a veces compramos, luego nos arrepentimos
De Porque lo comprar. gasté en Compras compulsivas. De Claro. comprar. Exacto. No, pues bueno, se nos acabó el tiempo en este bloque. Muchísimas gracias por continuar. ¿Estuvieron con ustedes hoy? Carla. Clarisa. Clarisa. Abril. Y por supuesto, y Abril. Y pues bueno, seguimos en el siguiente bloque porque, bueno, vienen más estudiantes de la Universidad Mesoamericana que celebran su Semana del Estudiante Mesoamericano. Les agradezco muchísimo que hayan Gracias. estado A ustedes. aquí. Gracias. No, al contrario, y pues bueno, que se repita pronto. Ok. Ay, por favor. Pausa, regresamos. Estamos de vuelta aquí en Personalidades y pues bueno, no sin antes también comentarles y decirles que nos sigan en nuestras plataformas digitales. Estamos en X e Instagram como Columna al Margen. Estamos también en Facebook como Al Margen, donde transmitimos en vivo. Estamos también en YouTube, perdón, se me está olvidando, en YouTube como Al Margen, también ahí nos pueden encontrar. Y por supuesto en nuestra página de internet columnaalmargen.mx. Y pues estamos de plácemes porque, como les digo, hoy pura gente joven, pura gente talentosa, pura gente de la Universidad Mesoamericana, estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en comunicación, que además están celebrando su semana del estudiante mesoamericano, semana donde pues bueno, ellos proponen sus actividades, hacen lo que les gusta, todo lo que les llama la atención, y para el estudio aquí en Al Margen es de verdad un verdadero honor y placer que nos estén visitando, que nos identifiquen, que ellos quieran estar con nosotros y que pues bueno, además a mí me da un gusto doble, porque pues bueno, como ya lo he dicho en infinidad de podcasts, pues bueno, también ahí soy egresado de la Universidad Mesoamericana, entonces pues bueno, por supuesto que me da el doble de gusto. Entonces, pues bueno, hoy está con nosotros en este tercer bloque, está con nosotros Gael Ali. Y Angel. Ok, entonces vamos a revisar y vamos a revolver nuestra tacita, a ver qué tema es el que nos va a tocar platicar en este punto. A ver, ¿quién? La dama, por favor. Ok. Adelante. ¿Cuál será? Revuelve. Ok. Chan, 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 chan. Romances fallidos. Romances fallidos. ¿Será que Ay, tienen sí. experiencia o no tienen experiencia? Claro que sí. Tenemos 15 minutos para desarrollar todo esto de romances fallidos que da para un podcast como de 5 horas. Pero pues bueno, a ver. Híjole, en este mundo y en esta situación de los amores, yo creo que de repente todos hemos tenido romances fallidos. ¿Qué pasa con los romances fallidos? Porque empezamos muy ilusionados todos y luego, ¿qué sucede? A ver, Sí. ¿quién inicia? ¿Quién da la pauta? Primero. ¿Yo? Ok. Pues sí, sí tengo experiencia. Yo creo que todos Sí, tenemos todos experiencia en eso. Sí, pues he tenido como bastantes relaciones, pero pues sí, la última o al menos fue como muy importante porque sí era con una persona a la cual se podría decir que casi ya vivía con esa persona y anduvimos bastantes años, pero al final pues sí creo que pues empezaron como a haber varios problemas y fue que pues después nos dimos cuenta de que había pues como que no era lo que queríamos. Claro. Mejor pues decidimos como alejarnos, pero fue como bastante difícil porque fue una persona que yo anduve con esa persona cuando yo tenía como 19 años. Ajá, muy joven. Sí, bastante. Y ya como que tiempo después, nos volvimos como a encontrar, pero su familia y mi familia se odiaban. Entonces, como relación Romeo y Julieta. Sí, no, y luego aparte, pues su familia de esa persona tenía mucho dinero, mucho dinero. Ujú. Entonces era así de que quien tenía mucho dinero y yo, que pues no tenía tanto, o bueno, en comparación, pues sí era diferente. Entonces Claro. eso era como motivo de odio y fue como una situación que al principio dijimos como aunque nos prohíban, pues no vamos como a dejar que sea, pero pues al final del día pues, Claro. influyó mucho. A ver, pero ¿qué tanto un romance puede ser fallido? ¿Hay romances fallidos o...? Porque cuando iniciamos muy ilusionados, pero ¿qué tanto se puede empezar a ver o en qué momento se dan cuenta que puede ser, que es fallido?
Bueno, pues yo tengo la suerte, que pues... Que nunca has tenido. Sí, tengo la suerte. Uy. La verdad, eso sí, tuve la suerte. Ahorita pues actualmente estoy con mi pareja, todo Ajá. bien. Pero al menos yo siento que son como esos pequeños desintereses que vas notando de las personas, ¿no? O sea, primero te dan como todo y al final te empiezan a quitar como poco a poco las cosas. Y al final te dan como, dijeran la famosa palabra que ahorita que está, que es migajero, no sé si la han escuchado. Sí, claro. Sí, claro, ¿a qué se refiere el término migajero? Como a poco, ¿no? Como que recoges las migajas, Ajá. ¿no? Sí, claro. Como por muy mínimo que te dan, ahí es como ya estás muy encantado. Ajá. Es como, o sea, ese término se volvió ahorita muy relevante. Siento que es como que está saliendo ahorita a flote. Ok, Sí. adelante. Incluso igual en como la personalidad que tenía al inicio empieza a cambiar. O sea, se inicia como súper atenta, súper respetuosa. Y al final de la relación lleva como notándose esos cambios, ¿no? Digamos como la verdadera personalidad. Entonces yo creo que ahí como que notas que ya hay algo ahí. Entonces yo creo que es como pues desventajas o que van surgiendo en base a su comportamiento. Claro. ¿En qué momento se empieza a dar cuenta un joven, digo, de la edad de ustedes, todavía con mucho camino por recorrer, Sí. seguramente, con muchas parejas que conocer, digo, no está mal tener novia en la escuela, pero pues al final de cuentas es muy complicado a veces que con la pareja que estamos cuando somos jóvenes vayamos a terminar la vida. Eso también es, y eso es estadística pura, eso no es no es que me lo haya sacado de la manga. La cuestión es que en este momento que ustedes están adquiriendo experiencia, ¿cómo se empiezan a dar cuenta que un romance se empieza a volver fallido? Que no va para ninguna parte. ¿En qué momento? ¿Cuáles son esas red flags que ustedes identifican y dicen, a ver, por aquí no es la cosa? Sí. El desinterés es ahí. Ya, Tú dices que desde cuando ya no se interesa... Ya, ¿en el qué? interés, no sé, en lo más mínimo, ¿no? Incluso en tus... ¿cómo se ve? Incluso en tus alemanes. O sea, si Ajá. la persona realmente te quiere, vas a ver el por qué hiciste ese alemán. Ajá. El por qué levantaste la mano, el por qué te sentaste así. O sea, se va a dar cuenta. Y ya cuando más va avanzando y la persona ya no se da cuenta de los mínimos detalles, es como que ya te das cuenta que ya no puede haber algo más. Ajá, que ya no, alguien Ok. más, ajá. Sí, yo creo que algo, al menos que en mi parte yo tengo como muy en cuenta, es que si yo puedo andar con una persona y si esa persona siento que me quiere empezar como a controlar o a celar, ahí sí digo, no, ya, o sea, esto ya terminó porque no puedo como el de, o querer como esas cosas de revisar tu Ujú. celular o o con quién vas a ir, ese cierto como control también, es ahí digo como, no voy a poder con esto, o sea, no me va a dar para que esté con esta persona si quiere como controlarme y Ajá. quiera limitar mi libertad. Ajá. Incluso un tema así medio que está muy diverso entre los jóvenes, son los celos. Sí. Que los celos, bueno, en lo particular yo los considero como importantes porque son como sentimientos de pertenencia. Ujú. A cambio de que si no, por ejemplo, que no te pregunten dónde estás o, por ejemplo, no sé, estés con amigos y te digan ni quiénes son ellos y, o sea, es como atención. Yo creo que es como importante, obviamente que no sean excesivos, ¿no? Porque ya sería otro tipo de problema. Pero yo creo que los celos son considerados como ese cambio o esa atención que existe. Claro. O sea, ¿los celos hacen sentir importante a la pareja? ¿Consideran eso? Yo siento que ahí a lo mejor lo estás confundiendo, porque suele ser muy sí, común claro. el hecho de cuidar a alguien y dar celos. Porque una cosa es preguntarle con quién estás, cómo te fue, con quiénes andas, porque quieres cuidar a la persona. Ujú. Eso es cuidar, o sea, pero ya los celos, ya de que digas con quién estás con cierto tono de enojo, de decirle por qué saliste, o intentar manipular a la persona ya en ese nivel tan, pues enfermizo, Tan vaya, porque violento. no está... ¿no? Exacto. Sí, sí, claro, güey. O sea, yo me refiero más como a los celos, es que no sé el nombre, celos buenos. Porque podría ser el interés. Podría Ajá, ser interés. como La atención. interesarte en... porque es diferente. Es porque, insisto, los que estudiamos comunicación no es nada más el mensaje, no es lo que dices, también es cómo lo dices. Exacto. ¿No? Entonces, ese es como un punto interesante y es un punto también en que hay que trabajar muchas veces. Creo que al final de cuentas los celos se convierten en control, los celos no son amor. Sí, ¿no? claro. Al final de cuentas creo que los celos empiezan a ser una relación violenta
creo yo. Entiendo tu punto y entiendo tu postura, pero quizás sea más nombrado como el interés, qué tanto te late o le preguntas si ya comió, si está con alguien, si se siente acompañada o acompañado, ¿no? Porque hay gente todavía y hay chavos que confunden, que piensan que como la pareja no la cela o no los cela, no los quiere, exactamente, sí, claro. Y eso es algo que deberíamos de erradicar. Digo, al final de cuentas nosotros no estamos en ningún sentido a favor de la violencia, creo, ¿no? Entonces, creo que parte de los celos, parte de entender que la celotipia es un problema y la celotipia también viene a repercutir en las relaciones y va a hacer que una relación falle al final de cuentas, sí, creo yo, ¿no? Sí, creo que es lo más, ¿cómo se puede decir? Como el filito más importante, por decirlo, para que todo se vaya por sí, claro, claro. O sea, yo creo que esa es una red flag muy visible, ¿no? Sí. Alguien que cela, yo creo que córrele de esa relación, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces, perdón, adelante. Sí, pues yo creo que más que nada como escuchando es más como... Yo creo que la palabra es atención, ¿no? Ser como atento con esa persona en la cual estás teniendo pues bastante cercanía, y creo que a veces como que también importa es esta comunicación que tengas con tu pareja desde un inicio, ¿no? Desde para ti qué significa, pon tú, que te seas infiel, cómo es tu lenguaje del amor, como todas esas cosas. Creo que es muy importante tenerlas en un principio. Y obviamente es tener en cuenta que al inicio de una relación, pues siempre las personas están mostrando como lo bonito que tienen. Claro. Y está el enamoramiento, pero pues después de eso, comparto la ideología del amor es una decisión. Sí. Entonces, ver también, si te gusta a alguien, sus lados buenos, su lado de luz y su lado oscuro. Y creo que, pues, no tener como en cuenta a lo mejor estas cosas o este tipo de comunicación puede ser un punto para que pues digas, pues, romance fallido. Exacto, romance fallido. Romance fallido. Porque además dijiste algo muy interesante, todas las personas tenemos, y es algo perfectamente humano, sí, claro. Todos tenemos nuestros puntos de luz y nuestro lado oscuro, nuestras sombras, ¿no? Todos tenemos algo que nos hace enojar, algo que hace que de repente nuestro carácter explote, o algo que nos ponga tristes, o algo que no nos guste. Todos tenemos al final de cuentas eso, porque pues no dejamos de ser emocionales, ¿no? Siempre les comento esos muñequitos que vimos en la película de Inside Out, de Intensamente. Todos esos muñequitos, sí, siempre todos los estamos cargando en todo momento, ¿no? En todo momento están esos muñequitos, nuestras emociones están con nosotros, ¿no? Entonces, generar este tipo de situaciones en las que de repente me enoje, pues es completamente humano, ¿no? Pero hasta qué límite llevo eso, ¿no? En ese punto. ¿Y ustedes, desde qué edad tuvieron pareja? Desde los... ¿qué fue? La primera vez que tuvieron novia, novio. Uy, a los 16. Uy, a los 16. Sí, claro. Ajá. Ok. Yo, pues, desde los 15. Tú saliste precoz. ¿Tu novia, tu pareja era de la misma edad o era más chica? No, sí era igual. Igual, ajá. Desde los 14. Todavía más jovencito, en la época de secundaria, o sea, imagínate. Me vi decente. Me vi decente. Yo creo que sí, bastante sí. Decente, ¿no? Yo creo que ese es el punto. ¿Cómo se acuerdan que vivieron ese primer romance? ¿Y cómo fue su primera decepción amorosa? Porque la primera decepción amorosa, a los 15 se te deshace el mundo. Sí. ¿No? Pues yo, como decepción amorosa, pues... Tal vez en ese momento no era así como tan apegado que yo quisiera una relación, sino más bien que se fue dando. Sí. Iba igual en el mismo grupo que yo y interactuamos más. Pero ya después como que empecé a notar cambios o actitudes que no me gustaron, por eso terminamos. Y ya después ella le mandaba mensaje a mis novias. Bueno, mis novias siguientes. Ajá. Entonces, A mis, bueno. Todo un galán. A mi novia siguiente. Y entonces le respondí, oye, ¿por qué andas con ella? Ese tipo de comentarios, ¿no? Ajá. Entonces hubo algo que a mí me molestó. Y pues le dije, ¿yo por qué le está reclamando si nosotros ya terminamos, no? Es como algo ya cerrado y voy a salir. Entonces como que le dejé de hablar, ella igual conocía a mis papás, entonces hubo así como unas controversias.
Claro, eso es complicado, Sí. ¿no? Eso sí, ahí ya es... Sí. Sobre todo que conozca a tus padres, ¿no? Yo creo Claro. que ya es como algo más... Claro, sí, porque Sí, al sí, final sí. de cuentas, y además digo, todavía de 15 años, pues todavía eres un niño todavía. Sí, Entonces, ok. pues no deja de involucrarse a la familia en Exacto. ese sentido, ¿no? ¿Cómo fue entonces en tu experiencia? Pues, como les he dicho anteriormente, pues no tuve como tal una, pero pues si quieren le puedo contar una experiencia de un amigo, ¿no? Un poco más, El primo de un amigo. Ah, bueno. Que no vino aquí al podcast. Ajá. como lo más cercano, ¿no? Pues nada, pues justamente como dice mi compañero Angel, ¿no? O sea, esos comportamientos que cuando tú ves a la persona por primera vez, ¿no? Dices, wow, o sea, te llegas a crear un estereotipo de esa persona y te imaginas cómo podrías llegar a estar con esa persona. Pero ya cuando la vas conociendo te vas dando cuenta que ciertos comportamientos que tiene son muy feos o muy egocéntricos, o incluso ahorita la palabra narcisista, ¿no? Que es lo que más destaca ahorita pues en adolescentes, ¿no? Siento que es como más Ajá. detallante. Lo por decirlo que así. lo que determina muchas cosas, ¿no? Y en tu experiencia. Ok, bueno, pues, en mi caso personal, yo estaba teniendo como conflictos como si me gustaban los hombres o las mujeres. Ajá. Entonces, sí, había andado con chicos, pero en esa ocasión, como que a los 16 empecé como a... O sea, me había andado con chicos, pero como no tan formal, y ahí empecé a andar con una chava. Claro. Y anduvimos como 5 También en el rollo de 5 años. experimentar, ¿eh? Ajá. Sí, claro, anduvimos 5 años y sí fue duro terminar como Sí. esa relación porque fue pues como mi primera pareja formal y conocí como muchas cosas de mi vida, pero pues sí, por esta situación que de cierta forma éramos como muy jóvenes y era como cada quien estaba viendo qué le gustaba o qué no, pues sí fue mucha emoción y terminar sí fue como bastante duro. Fue muy duro. Sí. Oigan, chavos, tenemos 1 minuto de tiempo. Un tema que, pues bueno, les dije que nos podía llevar Estamos cortos. un podcast de 5 Hasta horas. falta. ¿No? Por supuesto, podemos aquí seguir y hablar y hablar. Conclusiones, ¿qué podemos concluir? Amores fallidos. Pues que puede ser algo muy bonito o muy desagradable en su totalidad. O sea, Estoy no hay punto medio. completamente de acuerdo, ¿ok? Yo creo, y más bien estoy segura que son bastante necesarios porque vas como evolucionando. Digo, al principio se sienten con toda su intensidad, sientes que el mundo se te va a acabar, pero hoy con el tiempo y a la distancia de esos amores fallidos, estoy segura que encuentras como tu verdadero amor o empiezas a descubrirte que te gusta, que no te gusta, que te enoja, cómo es tu lenguaje del amor y pues son bastante necesarios para la madurez. Ok, bastante Sí. necesario para nadadores. Excelente Sí. reflexión. Y pues yo creo que es importante primero conocer a la persona, no apresurar las cosas, porque he conocido a muchas personas que ni llevan una semana y ya se enamoraron. Entonces yo creo que es importante conocer primero a la persona Muy bien. Ajá. y pues ir viendo su lado bueno, su lado malo y ya dependiendo, pues ya. Ajá. Y ya pues conocerla. Ok, yo creo que ese es el punto. Pues chavos, les agradezco que hayan estado conmigo aquí en este podcast Personalidades. Gracias, viene otro bloque de chavos, todavía tenemos mal, entonces, ¿mande? Demasiado, todavía tenemos tela de donde cortar. Sí, claro. Entonces, les agradezco mucho que hayan estado este día aquí conmigo, con el público de Personalidades. Y pues bueno, nosotros hacemos una pausa, regresamos en un ratito. Ya estamos de regreso aquí en Personalidades. Gracias por continuar con nosotros, por estar en esta emisión especial donde están puro talento joven de la Universidad Mesoamericana, chavos que como ya saben están conmemorando y están realizando su Semana del Estudiante Mesoamericano. Y pues bueno, por supuesto que también es gente que estudia comunicación, gente que próximamente será profesional de los medios de comunicación y se está formando y está teniendo contacto con estos escenarios. Entonces, también, pues bueno, muy agradecidos aquí en Estudio al Margen que, pues bueno, hayan elegido el estar aquí con nosotros, el venir a grabar un podcast, el venir a platicar con ustedes. Yo sé que para muchos no es fácil, pero pues bueno, siendo comunicólogos, yo creo que parte de nuestro trabajo es hablar y comunicar y ser empáticos con muchas situaciones. Y pues bueno,
en este bloque, último bloque, ya de estos estudiantes, no por ser el último es el menos importante, les agradezco que estén con nosotros. ¿Quién está en este bloque? Hola, yo me llamo Sofía Sol. Sofi. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Martínez. A Diego ya estuvo con nosotros el año pasado. Ya. Le gustó tanto el podcast que está de regreso. Que decidí. ¿No? Decidió asistir al podcast. Estábamos ubicados en otro lugar, ¿no? El estudio estaba en otro lado, pero pues bueno, ya un estudio más pequeño, pero más dinámico. Más remasterizado. Remasterizado, por supuesto, también. Y pues bueno, ya en este último bloque, pues bueno, es el último tema que queda aquí en la tacita de Al Margen, que creo que sé qué tema es, pero a ver quién de los dos lo saca. Sofi, por favor. ¿Qué tema es? Uy. Ser universitario en tiempo de redes sociales. Ser universitario en tiempos de redes sociales. Vamos a tener 15 minutos, por favor, para disertar este tema y pues bueno, ser universitario en tiempos de redes sociales. ¿A ustedes no conocieron la universidad antes de las plataformas digitales, o sí? Yo no. No. Bueno, no todo. Incluso la universidad, ¿conocieron la escuela sin redes sociales? Sí. ¿No? Sí. Sin redes sociales. Cuando ustedes entraron a primaria, ¿no había redes sociales? Creo que no, del todo no. Era lo máximo Facebook, creo. Ajá. Hasta ahí. Pero Facebook ya es de señores, dijeron. ¿No? Sí, claro. Facebook ya es para señores. Porque al final del día, yo creo que en este punto ser universitario tiene esta situación de responsabilidad, ¿no? A nivel social. Ya siendo un universitario, ya no se permiten o no deberían ustedes mismos permitirse muchas situaciones, argumentar sin fuentes, ¿no? Tener pleno conocimiento de muchas cosas. Sin embargo, las plataformas digitales, las redes sociales, en muchas ocasiones, claro que son útiles, pero también desinforman mucho. ¿Qué ventajas le encuentran ustedes en este punto, ser universitario, en este punto, con las redes sociales en donde están? Gente, donde hay influencers, donde hay contenido, donde hay todo este tipo de situaciones. ¿Sofi? No, pues yo, por ejemplo, en las redes sociales, ahorita con ser universitario, siento que tiene sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas, pues, son las noticias falsas, ¿no? Ahorita a nosotros se nos hace más fácil de que buscar un video resumido de 10 minutos en un minuto en TikTok, ¿no? Claro. Entonces, siento que esa parte sí nos ha afectado mucho porque sí, ya no leemos, pues, o sea, ya a veces es como que nos dan un PDF o mínimo y que nosotros hacemos incluso es como de buscarlo en TikTok, ¿no? Exacto. Una película, un video. Algo así. ¿Los ha vuelto, Diego, les ha quitado el hábito de la lectura? ¿Crees eso? Sí, mucho. Creo que, como dice Sofía, estamos acostumbrados a que todo sea inmediatez. Entonces, como tal, yo, al menos en mi opinión, yo no soy una persona que como que fomente mucho la lectura y así. Pero creo que nosotros los jóvenes como que ya hemos abandonado ese hábito de la lectura. Porque buscamos justamente eso, la inmediatez y de buscar de forma resumida y rápida cualquier información. Y son las redes sociales la que ha provocado esa inmediatez, que los chavos sean tan impacientes ahorita y que todo lo quieran inmediato. Sí ha sido las redes sociales. ¿En qué sentido, Sofía? Por ejemplo, TikTok. El resumen de... Bueno, sí, minutos. O sea, la llegada de TikTok. Sí. TikTok estaba antes de pandemia, pero creo que fue en pandemia donde detonó todo su potencial TikTok, ¿no? Y entonces ahí hubo gente que se convirtió en mucho más impaciente porque, ahorita en TikTok podemos encontrar videos de mucho más duración, pero acuérdense, cuando recién iniciaba esto eran videos de, ¿qué? 30 segundos, 20 segundos, ¿no? Que si al segundo 3 no te enganchaba, tú le scrolleabas y te ibas, pues, ¿no? Entonces, ¿sí han sido esto lo que los ha hecho más impacientes? ¿Creen ustedes? Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí porque justamente buscamos de una forma resumida que nos digan la respuesta, que sea rápido más que nada, ¿no? Entonces, no perdemos tanto tiempo al decir, como dice Sofía, un PDF entero, claro. Un libro. Un libro. ¿Pero de qué tienen prisa?
Pregunto yo. De buscar la información, de resumir la información. Pero... Es que, por ejemplo, a veces los maestros dicen como, háganme un resumen de esto. Ajá, y ya. Y ya es fácil. ¿Y ustedes por qué los jóvenes tienen esa prisa, pues, ¿no? De que sea rápido. ¿En qué más invierten el tiempo? ¿Para estar más tiempo en redes sociales? Justamente. ¿Para estar en... para crear tu propio contenido. Para crear contenido, para crear tu irse a propio trabajar, ¿para qué es esa? A lo mejor algunos esa inmediatez, siento que unos universitarios sí lo ocupan de que para ir a trabajar, o sea, para cosas buenas. Pero también siento que hay otros que dicen como de que, no, es que si me tardo leyendo el PDF ya no voy a tener tiempo para ver a lo mejor Facebook, Instagram, o estar viendo más videos, ¿no? YouTube, o cualquier otra red social, pues, ¿no? O a lo mejor ya no voy a tener tiempo para platicar, para hacer una llamada, o salir, ¿no? Entonces, algunas veces sí son esas dos partes, pues, siento yo. Ajá, ¿Diego? Yo aquí tengo algo me causa ruido. Yo creo que hay pros y contras en este caso de buscar algo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha pasado a mí que lo busco en libros y no viene como tal la información que estoy buscando. Entonces, ¿qué pasa? Tardo o sea, aprendí algo, ¿no? Cosa que no creía en ese momento, aprendí algo, pero yo busco como tal algo que me ayude, ¿sabe? Entonces, siento que muchas veces nosotros buscamos esa manera en que en dos, 3 videos se resume completamente, pues, ¿no? Claro. Todo un libro de 500 hojas, ¿no? 500 páginas. Claro, sí. lea a Kapuczynski Sí, ¿no? Y ese libro te manda otro y otro para que sea una... Y no es la salida salomónica, ni los estoy, ni es como la parte de que los esté defendiendo, porque algunas situaciones. Pero en nuestra profesión, en nuestra carrera, en la carrera que ustedes estudian y que yo también estudié, muchas veces tenemos que estar de manera muy inmediata con respecto en la información y en las actualizaciones. A veces las cosas que nosotros vemos como la tecnología, como lo que estamos haciendo aquí en este estudio, son cosas que no vienen en la literatura en la que nosotros revisamos. Tenemos al final de cuentas que buscar otro tipo de formas en cómo poder informarnos, en cómo poder obtener los temas, ¿no? Incluso también en este sentido un poco más humano, sentido de producción, sentido de tendencias sobre las personas, tendencias de qué es lo que están pensando. Entonces, a veces esperar a que salga un libro, les digo, y no los estoy defendiendo, esperar a que salga un libro a veces es entender o esperar 2 años cuando nosotros ya necesitamos tenerlo en el contenido temático de nuestra currícula, o cuando ya lo tenemos ahí, ¿no? Y entonces yo creo que también es una parte muy interesante el poder estar o tener contacto con las plataformas digitales en donde podemos buscar ese tipo de información, creo yo, ¿no? Sí. Aparte creo que ha tenido, como todo, tanto respuestas buenas como malas. En mi caso, yo he visto mucho que a través de las redes sociales, maestros, maestras suben su propio contenido y realmente ayudan a muchas personas, ¿no? Desde maestras de kinder que enseñan a otras maestras a hacer manualidades, planeaciones, así en general. Hay maestros de universidad que enseñan como tal algo que tenga que ver con física, ¿no? Química. Y eso está muy, muy padre, pues, porque creo que el estar en las redes sociales te da esa oportunidad de poder expandir este conocimiento que tú tienes a muchas personas que realmente les sirve y lo aprovechan de una buena manera. Claro. Porque, no sé, a Julio Profe es maestro de matemáticas muchos hemos visto sus videos. Sí, la verdad, a mí me ayudó mucho en la secundaria y en la prepa. Claro, porque va explicando con manzanitas muchas veces lo que no se entiende a veces en un grupo de, sobre todo lo que no puedes explicar en 1 hora, ¿no? A ver, y no es que yo también defienda a los profes, ¿no? La situación es que no es lo mismo atender y estar sentado viendo un video de 2 minutos, un tema en específico, atender un grupo de 15, 20, 30 niños, ¿no? En donde, pues bueno, no puedes estar poniéndole atención a cada uno de ellos porque no es que sea complicado, es que es imposible, ¿no? O sea, ese es como la verdad. Pero también sucede algo con el contenido de plataformas digitales. ¿Qué pasa en los salones de clases? Muchas veces están los chavos, está el maestro, ¿y dónde generalmente está el estudiante? Está en el teléfono, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que buscan? ¿Buscan el tema? ¿Están chateando? ¿Están viendo Netflix? ¿Qué están haciendo? Están... Ya nos exhibiste, dije. La verdad.
No, pues es que va a depender de cada alumno, digo yo, ¿no? Pero a veces, en mi caso, ¿no? Es mi caso. Claro. A veces algunos maestros, no sé, como que tienen la forma de, no de aburrirte de la clase, sino como de calmarte o algo así, que te da tanto cansancio o estás cansada y es como, ay, no. Su voz es ASMR, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entonces, a veces es como entrar a IG y es como que ves un meme y dices, bajas a otro y así, y te entretienes mucho. En resumen, te aburre la clase. No me estés escribiendo, por favor. En defensa mía, no es mi alumna. Diego sí, pero ella no. En defensa mía, ella no es mi alumna. Entonces... pero creo que sí, la mayoría de los jóvenes, no me van a dejar mentir, sí, creo que vemos las redes sociales, sí. Sí, en ese punto, están en el WhatsApp, están en ese, pero yo creo que también, bueno, es una ventaja. Yo creo que hay que formar estrategias para que eso sea parte del contenido temático y no también sea una situación completamente ajena, precisamente porque estamos en tiempos donde nuestra principal herramienta de comunicación se han convertido en las plataformas digitales, ¿no? Sí. Ya escuchamos el radio, ya escuchamos música, ya vemos noticias, vemos todo eso a partir de las plataformas digitales, ¿no? Entonces, también el ser universitario, a ustedes les tocó la pandemia seguramente ya en la universidad, ¿entraron a la universidad en pandemia? ¿Ya estaban? Sí, yo sí entré, me tocó iniciar la universidad con pandemia. Sí. Sí. Tú iniciaste la universidad con pandemia. Sí. Esa fue una experiencia y eso es parte del ser universitario en tiempos de redes sociales, porque todos aprendimos cosas ahí. ¿Qué fue lo que tú aprendiste, Diego, ahí? Yo realmente no tenía conocimiento de estas plataformas educativas como las que hay en Google. Realmente no sabía que existían. No tenía igual conocimiento lo que son las videollamadas, las plataformas. Claro, el Zoom, el Meet, el Teams. Igual como juegos interactivos que hay, Kahoot y demás. Entonces, me tocó experimentar y hasta el día de hoy ya lo sé, pues, ¿no? Pero en su momento sí era, ¿cómo se utiliza, no? ¿Qué es? Claro. Sí. ¿Sofi? No, pues yo entré a prepa. Entraste a prepa, ajá. En pandemia, justamente entré Justamente, a prepa. Porque en pandemia, para quien diga que fue apenas, fue hace 5 años, queriendo ser. Sí. Y tú, ya estoy viejo. Ya voy a salir de la carrera. No, sí, yo sí entré a prepa y la verdad para mí fue muy complicado porque yo la verdad soy de esas personas en las que me gusta que el profe esté ahora sí que enfrente y como que me diga la palabra. Entonces, para mí estar en clases en línea era muy aburrido y aparte que no aprendía mucho, porque era como pasaba la mosca y ¡ay, la mosca!, ¿no? Sí, claro. Un ruido y era de qué hacerse de ruido. La verdad sí, lo viví muy mal en pandemia y no lo volvería a hacer y mis conocimientos sí fueron muchos, pero no. Claro, nos volvimos yo creo que expertos en la cuestión digital, en la cuestión que tiene que ver con la tecnología. Pero nos faltaba mucho esa interacción social, ¿no? O sea, por eso hubo muchas personas, digo, no fue el caso de Diego porque lo ha platicado, pero pero quizá de muchos estudiantes de que regresar les costó un desequilibrio en su salud mental complicado, ¿no? Porque por el miedo que nos generó este tipo de, pues lo que nunca habíamos vivido en nosotros en nuestra era, ¿no? Nuestra época. El contacto con la gente, la disminución de habilidades sociales, que muchos chavos y muchas chavas se acostumbraron a estar en pijama en su casa y en Crocs, ¿no? Entonces así tomaban las clases con su playerita del uniforme, pero en shorts o en... Incluso luego ahí parándose de la cama ya nada más ahí. Lo prendías y se volvían a dormir. Claro, pero también yo siento que fue un crecimiento de ambas partes, ¿no? Tanto como de alumnos como de profesores. Porque, no sé en su caso, maestro, si le costó adaptarse a estas... Claro, porque pues al final de cuentas aprendimos esa tecnología, o sea, sabíamos que estaba, pero no sé, o sea, en ese momento se volvió cotidiano, se volvió algo en la que teníamos que trabajar a fuerza, sí o sí, y entonces la recámara, la sala de tu casa, tu comedor, se convertía en tu espacio de trabajo, ¿no? Y entonces también ese punto en algún momento cuando... Había algunas escuelas, no estoy diciendo que específicamente, pero muchas otras en las que le pedían a los chavos que por favor prendieran la cámara, el primer punto. Segundo, por favor que calla el perrito, que participen. Participen, por favor, o tienes mucho ruido de ambiente, cuando a lo mejor estaban en su patio, ¿no? Cuando a lo mejor pues vivían en una avenida transitada, como es el caso de un servidor, que pasa el del fierro viejo, pasa el del gas, pasa el de...
pasa el camión, pasa el camión de la basura, pasa todo. Entonces, ¿cómo no? O que dile a tu perrito que se calle, ¿no? ¿Cómo le dices al perrito? Digo, se nos metió tanto el trabajo como las clases se nos metió a la casa. También el internet estaba muy feo. El internet se convirtió en una situación, en algo que debía ser indispensable. Indispensable. Súper ¿no? indispensable, sí. Así como tener gas, en ese momento era tener internet. Ahora también las familias que nada más tenían un solo equipo, de una computadora y tenían... 3 hijos. 2, 3 hijos, exactamente. No sé hijos. si les pasó, y luego 2, 3 hijos, y luego el papá trabajando, la mamá trabajando. Sí, o sea, tenían que conectarse en algún punto, pues por eso se convirtió también en esta gran oportunidad de la compra de equipos, de que cada uno ya tenía el suyo, pues, ¿no? Sí, claro. Un gasto. Pues se convirtió en un gasto. Luego Entonces, los que no tenían dispositivos compraron. Claro, tuvieron que hacerlo porque pues no había de otra, ¿no? Entonces, tenemos que concluir porque, bueno, ya tenemos muy poquitito tiempo, pero pues bueno, en conclusión, ¿qué ventaja ves, Diego, esta época de las redes sociales y ahora el ser universitario? ¿Qué ventaja, qué desventaja, qué área de oportunidad encuentras? Veo una ventaja en la cual las personas puedan compartir cierto conocimiento que tengan, puede llegar a muchísimas millones, miles de personas. La desventaja es de que en el campo, o sea, dentro de las plataformas hay muchísimo contenido, al igual que el tuyo, entonces creo que debes saber cómo llegar a tu público y cómo crear ese contenido para que creas una comunidad, ¿no? Al final de cuentas, entonces siento que hay que saber cómo abordarlo y cómo presentarte con las otras personas. Sí. ¿Sofía? Pues justamente eso, que sepan utilizar nada más las redes sociales para compartir lo que conocen, lo que van conociendo y lo que les gustaría conocer. Ok, sí. Yo creo que al final, muchísimas gracias, creo que al final de cuentas es una ventaja y tenemos que, al final de cuentas, sacarle todo el provecho a la época en la que estamos viviendo y tener en este tiempo de influencers, tenerlos o volverlos quizá una herramienta más de trabajo, sí, o una herramienta para el conocimiento, en vez de hacerlo nuestros enemigos, porque pues bueno, creo que como ya lo disertaron y lo vieron ustedes, lo dijeron, con los chavos en este punto es una batalla perdida, sí, ¿no? Ser universitario en tiempos de redes sociales creo que es algo que les tocó vivir. No sabemos en 5 años cómo van a estar las generaciones, qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Hace 5 años hubo una pandemia, ¿no? Diego. Y aparte, bueno, para agregar como que saber utilizar tus redes sociales para un bien, sí, para un bien común, creo. Claro, y para un bien también para ti, para un bien personal, claro, también, sí, ¿no? Sí, porque puedes tener muchísimos seguidores, pero utilizar porque al final de cuentas te da un poder las redes sociales, ¿no? De opinión. Entonces, saber manejar muy bien la postura, tus seguidores, tu cuenta y utilizarlos pues para generar algo bien. Algo positivo, ¿no? Algo positivo. Sí. Y también, pues bueno, ese es de que no nos sintamos de que ya somos influencers porque tenemos 100 seguidores, ¿no? Yo ese, la verdad. Síganme en mis redes, te va a decir Diego. Seguidores ya. Vamos síganme, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que fueron temas muy interesantes. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros ya esta noche. Que pues bueno, estén con nosotros, que hayan elegido también al Estudio Al Margen para venir a conocer y venir a practicar y poner un poquito también, aportar su granito de arena a toda esta parte de la creación de contenido, pero también para que tengan ustedes ese contacto con estudios y con el ámbito profesional en el que se van a desenvolver ustedes, ¿no? Diego, pues bueno, quiero que seas portavoz de tus compañeros, porque pues bueno, muchos ya se tuvieron que retirar por la cuestión ¿no? Que pues bueno, seas portavoz de que también nosotros nos sentimos muy honrados, todo el grupo Al Margen, todo el equipo que elaboramos aquí, muy orgullosos y muy honrados en que nos hayan elegido para venir a pasar este día y estas actividades de su Semana del Estudiante, para que vinieran a practicar y vinieran a conocer. Claro, no, pues muchas gracias, maestro, muchas gracias Al Margen por darnos la oportunidad, por abrirnos este espacio a nosotros. Experiencias a nosotros como universitarios. Bueno, uno próximo a egresar ya. Claro, tú ya en 3 semanas. 3 semanas. Diego. Ya va a ser licenciado, Diego. Ya, en poquito tiempo. Bueno, falta el título, pero ya algo. Ajá. Sí, entonces muchas gracias a todos
por estar aquí. Claro que sí, Sí, ¿no? Ya muchas saben que gracias. con todo el gusto del mundo, con todo el cariño, y además porque, bueno, nos encanta tener el talento joven, conocer sus ideas, conocer necesidades, conocer también cómo piensan, conocer también esas inquietudes que tienen los chavos, y sobre todo también porque ustedes son la generación que vienen, y eso es algo también muy interesante. Cuando alguien les diga que vienen a ocupar el lugar de alguien, ustedes no vienen a ocupar el lugar de nadie que está en los medios de comunicación, ¿no? Sí. Ustedes van a forjarse su propio lugar. Los que ya están y van a tener su lugar para siempre. Pero dentro de los medios, dentro de la creación de contenido, ustedes van a generar su propio lugar, van a generar su propio nombre, van a generar su propia trayectoria. Entonces, creo que al final de cuentas, en ese mismo respeto también nosotros los vemos como esta generación que viene, y qué mejor que se estén formando y estén teniendo este pensamiento crítico, ¿no? Les agradezco de verdad muchísimo que hayan estado con nosotros. Gracias. Y pues bueno, yo también les agradezco a ustedes, amigos y amigas queridas, que nos siguen en nuestras plataformas digitales. Estamos, ya saben, en Al Margen. No olviden también seguirnos en nuestras plataformas digitales para que hagamos redes sociales. Estamos en X y en Instagram como Columna Al Margen. Estamos también en Facebook como Al Margen, donde estamos transmitiendo en vivo. Estamos también en YouTube como Al Margen, y por supuesto también en nuestra página de internet columnaalmargen.mx. Hoy agradecidos también con los chavos de la Universidad Mesoamericana de la Licenciatura en Comunicación que estuvieron con nosotros, y también agradecidos con mi queridísimo Gabu González en la producción. Gracias por tu paciencia, gracias por tu profesionalismo, gracias por darnos las ideas. Yo no tenía idea, el estudio es muy pequeño, si ustedes lo saben, yo no tenía idea de cómo acomodar. Yo sabía que tenía que venir con los chavos, y entonces Gabu me dijo, a ver, vamos a acomodar así, tiene que ser de la mejor manera, pero pues ese es el colmillo de mi joven amigo Gabu González, que produce y además nos va guiando en todo esto. Muchísimas gracias, Gabu. Yo soy Ismael Ortiz Romero. Esto fue Personalidades. Nos vemos la próxima.